decía hace rato, más o menos esto era lo que tenían ustedes en el examen. Es un ejercicio de un examen pasado, donde les daba una escala. Y la escala que se usaba era de 1 a 5200 en este caso, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que en cada centímetro nosotros tenemos 52 metros. Por lo tanto, lo primero que teníamos que hacer para este ejercicio era calcular distancias. Pero ¿qué nos decía el proyecto? O sea, la pregunta nos decía hacer una gráfica, un perfil longitudinal de todos los puntos del proyecto, es decir, desde 1 hasta el punto 6, ¿no? Si les pide del proyecto, no se toma en cuenta el BM1 y el BM2. Los BMs 1 y 2 se consideran solamente para hacer la corrección, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos ahorita todas las vistas desde las estaciones, ¿no? El punto 1 es una estación, X1 otra estación, X2 otra estación. Por lo tanto, este punto 1, esta estación 1, sí forma parte del proyecto y es por eso que nos han dado esta altura instrumento, ¿ya? Entonces, ¿cómo se debe proceder en este caso? Lo que tienen que hacer ustedes es trazarse una ruta que vaya del BM1 al punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el BM2, ¿ya? Entonces, las distancias que necesitamos son estas de acá, del BM1 hacia el punto 1, del punto 1 Papá, por favor, bájamela. Infancia moral. Ayúdale. voy a modificar ahorita este inicio hacia acá. La siguiente distancia que yo necesito calcular es justamente esta de acá, de 2 a 3. ¿No ven? La siguiente distancia horizontal que necesito calcular es de 3 hacia 4. De 4 hacia 5. De 5 hacia 6. Y de 6 hacia el BM2. Ay, caramba. Voy a modificar esto. Hasta ahí. Entonces lo que necesitábamos calcular en este caso es justamente estas distancias. Distancia que va en este sentido, del BM1 al punto 1. Esta otra distancia que va de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6 y 6 al BM2. ¿Qué hacemos en este caso? Esta vista nos decían que era una vista planimétrica, por lo tanto ya serían como si tuvieran cada uno de los puntos coordenada norte y este, ¿no? Pero en este caso esos no nos interesan. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que nos dan una escala y lo que se podía hacer en este caso es medir, ¿no? Medir con una regla cuánto valía desde el BM1 hasta el punto 1 y de esa forma sacar sus distancias. Me voy a colocar acá una tabla de distancias. BM1 a 1. De 1 a 2. Vamos a colocar así. De 2 a 3. De 3 a 4. De 4 a 5. De 5 a 6. Y de 6 a BM2. Y entonces lo que se procedía en este caso es hacer estas, calcular con regla lo que eran estas distancias. Yo me voy a asumir unas distancias directamente, 3.2
la primera. La segunda es un poquito más grande, 3.5 diremos. Esas distancias que estoy colocando ahorita, o estos valores de 3.2, 3.5, son en centímetros, y es de acuerdo a la escala del papel. Esta otra de aquí es un poco más pequeña, entonces 2.8. La siguiente de 3 hacia 4, un poquito más grande que la anterior, 3.1 diremos. De 4 a 5 es la distancia más grande que tengo, entonces 4.5 asumiremos ese valor. 5 a 6, 3.8. Y de 6 al BM2 en este caso es una distancia aproximadamente de 3.6. Entonces esas distancias que he colocado ahorita son en centímetros. Por la escala que tenemos vamos a multiplicar a cada una por 52. Y de esa forma tenemos, o vamos a tener, perdón, las distancias horizontales de un punto a otro. Entonces esas son todas las distancias que yo tengo. Ahora lo que nos toca hacer es llevar toda una tabla, ¿no? En esta tabla vamos a colocar nosotros, ya no es necesario colocar estaciones, ya en este caso voy a hacer esta tabla pero sin colocar estaciones, directamente puntos vistos. Van a ver la diferencia que vamos a tener. Punto visto, distancia horizontal, lecturas, lectura atrás, lectura intermedia y lectura adelante. Puntos vistos, primer punto visto es el BM1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el BM2 como último punto. Distancias horizontales. En el BM1 no tengo distancia horizontal. Ese va a ser mi punto 0. Por lo tanto acá no tengo distancia horizontal. Voy a dejar vacío. La primera distancia que he obtenido es 166.4, 182, 145.6, 161.2, 234, 197.6, 187.2. Espérame un cachito, voy a mandarle mensaje al link. A ver si me escucha. Ahora, las lecturas que yo tengo van a ser las siguientes. En la primera estación, no he anotado estaciones, ¿no? Dense cuenta acá. Pero de la primera estación, yo voy a tener lectura atrás hacia el BM1, ¿no? Entonces, esa lectura va a ser 0.762. Lecturas intermedias van a ser las del punto 1, que igual es altura instrumento en este caso, 1.234. La siguiente lectura intermedia es hacia el punto 2, 2.453. Y la lectura adelante es en el último punto visto desde esta estación, que va a ser 2.07, lectura adelante, 0.17. Ahora, cuando hacemos cambio de estación, de la siguiente X1 en este caso, miramos hacia el punto anterior y es el punto 3. Entonces en este punto 3 yo voy a tener de la misma forma lectura atrás, ¿no? 452. Lectura intermedia va a ser hacia el punto 4, 1.111. Y lectura adelante va a ser hacia el punto 5. ¿No ven?
En este caso es 1.672. En el punto 5 tenemos cambio de estación a la estación X2. Por lo tanto, de X2 miramos hacia atrás, hacia el punto 5. 3.212. Miramos hacia el punto 6, que va a ser una lectura intermedia, 2.865. Y hacia el BM2 miramos con una lectura adelante de 1.756. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se ha entendido, chicos? ¿O hay alguna duda sobre la llenada de esta planilla? Ok, Dime. las distancias atrasadas midiendo prácticamente el gráfico de papel, algo así. Sí, justamente este era un examen de forma presencial, por eso les dije tal vez no les entre, tal vez sí, no estoy seguro. O si les entra directamente les va a dar con distancias en centímetros, ¿no ven? Lo que pasó este semestre era que todos se confundieron por este dato de acá, de altura instrumento, ¿no? Ya que como es una nivelación con nivel de ingeniero en este caso, no tomaron en cuenta lo que es la altura instrumento y se pasaron directamente del BM1 hacia el punto 2 y esta estación no la tomaron en cuenta y por eso hubo una gran cantidad de reprobados este semestre, ¿no? Pero lo que tenían que hacer en este caso, si les hubiera tocado un examen de esta forma, es justamente ubicar los puntos, o sea, los puntos ya están ubicados en su plan, ¿no? Es ubicar cómo va a ir su proyecto, es decir, del BM1 hacia el punto 1, de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6 y del 6 al BM2. Así de esa forma como hemos hecho, ¿no? Estas distancias que yo tengo acá, estos 3.2, 3.5, 2.8, son valores aproximados que yo me he dado en centímetros, como si hubiera estado midiendo toda esta línea verde, ¿no ven? De la misma forma esta otra línea verde que 1 a 1,2 y de esa forma hemos calculado. Calculamos lo que son valores en centímetros y multiplicamos por la escala que nos da, ¿no? De 5200 en este caso. Y esta escala significa que en cada centímetro vamos a tener 52 metros. ¿A ver? Para que así. Ya. Entonces continuamos con este ejercicio. Calculamos directamente el desnivel. Si me ayudan con sus calculadoras, mucho mejor. Ya, para hacerlo más rápido. El primer desnivel en esta primera casilla que ustedes ven acá no va a tener, porque es justamente nuestro punto de inicio, es el BM el que va a estar ahí. El primer desnivel que vamos a calcular va a ser entre el BM1 y el punto 1, es decir, vamos a restar 0.762 menos 1.234. ¿No? ¿Cuánto nos da ese valor aproximadamente? Chicos, ayuda con sus cálculos. 0.762 menos 1.234. Menos 0.472. Ya, gracias. El siguiente desnivel va a ser 1.234 menos 1.453. Negativo 1.219. Sí, Ya, gracias. Ahora, del 2 al 3, el desnivel que vamos a tener es 2.453 menos 2.017. Nos va a dar un valor positivo en este caso. 0.436. Ya, gracias. Positivo es en este caso, ¿no? Ahora, el desnivel de 3 a 4 va a ser esta lectura atrás, 0.452 menos 1.111.
Menos 0.659. Gracias. El siguiente desnivel va a ser 1.111 menos 1.672. Menos 0.561. Ya. El siguiente desnivel va a ser de 5 a 6. Tenemos 3.212 menos 2.865. 0.347. Ya, gracias. Y por último tenemos este otro desnivel. 2.865 menos 1.756. 1.109. 109, ya, gracias. Ahí tenemos todos los desniveles y sacamos una sumatoria. A ver. Hacemos una sumatoria de todos estos desniveles. ¿Cuánto nos va a dar? Pues menos 0.472 menos 1.219 más 0.436 menos 0.659 menos 0.561 más 0.347 y más 1.109. Me da un desnivel de 1.019. negativo, ¿no? Sí, 1.019. Ya, gracias. Voy a resaltar esto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí inicio. Ya, esa es la sumatoria de desniveles. Me voy a dar una cota final entonces. Que sea mi BM2, en este caso voy a colocarme 2559.75. ¿Ya? Entonces, si yo tengo eso, mi delta cotas o mi desnivel en cotas teórico, desnivel de cotas teórico, es igual a la cota final 2559,750 menos 2561.23. 2561.23. Este es igual a 1.48, ¿no? O 140. O 1.480, perdón. Y mi sumatoria de desniveles no me da ese valor, ¿no? Entonces procedo a calcular un error en cotas. Y este error en cotas va a ser igual a el calculado menos 1.019 menos, en este caso menos 1.480. Y esto va a ser igual a positivo, ¿no? 0.461 es mi error en cotas que yo tengo. Entonces necesito corregir y sumar a mis desniveles un valor contrario a este error en cotas. Por lo tanto, procedo a calcular mi perímetro en este caso. Y mi perímetro es la sumatoria de 166.4 más 182 más 145.6 más 161.2 más 234 más 197.6 más 187.2. Y esta sumatoria me da 1274, que va a ser mi perímetro. Esto lo voy a resaltar. Creo que era este. Sí, está bien. Entonces, una vez que yo tengo este error en cotas, procedo a calcular mi factor. Tengo que quitar esto. Sin color. Factor de corrección en cotas. ¿A qué va a ser igual este factor de corrección en cotas? Es negativo de el error en cotas 0.461 positivo dividido entre el perímetro total, que es 1274, ¿no? Si se dan cuenta, este programa me bota solo hasta 4 decimales, ¿no?
y el factor de corrección es un número mucho más grande. Entonces, para mostrarles a ustedes, lo voy a hacer aquí en la HP. Que en este caso es negativo. Nuestro resultado nos va a salir negativo. Ya directamente voy a colocar 0.461 dividido entre 1274. Y en este caso, se dan cuenta, ese es el valor que debería haber obtenido acá. ¿Qué es esto? Ah, proyecto carry. Ahora, aquí era 361 85 24 33 281. No se olviden que el factor de corrección siempre se coloca todo, ¿ya? Una vez que tengo eso, vengo acá, calculo mi corrección en cotas. ¿A qué es igual la corrección en cotas? No se olviden que la corrección de cotas es igual a la distancia horizontal, sub i en este caso, es decir, cada distancia horizontal multiplicada todo por este factor de corrección, ¿ya? Ahora nuevamente ayúdenme con sus calculadoras, colóquense toda esta variable o guárdenlo como una variable en sus calculadoras y me pasan los resultados multiplicando por 166, multiplicando por 182 y así vamos a ir anotando. Ya está Auxi de toditos. ¿Ya estás haciendo en Excel? Más o menos. Una Texas. Ah, ya, dale. Ya, 0.326. Ya, Es positivo, por cierto. no es negativo. Toditos son negativos, el factor de corrección es negativo, por lo tanto te va a dar negativo. Tú ya has calculado directamente el desnivel corregido. Estás calculando primero la corrección. La corrección es el factor de corrección multiplicado por cada una de las distancias horizontales. ¿Ya? Ya. Sí, yo calculé Ya, dime. menos 0,060, Ya, menos 0,066, ya, menos 0,053, ya, menos 0,058, ya, menos 0,085, ya, menos 0,072, ya, menos 0,068, ya, gracias. Ahora la sumatoria de todos estos, ¿cuánto nos sale? menos 0,461. 461, ¿no? Negativo. Negativo. Entonces, si se dan cuenta, esta sumatoria de correcciones nos da el mismo valor que teníamos en error de cotas, pero con signo contrario, ¿no? Entonces, eso quiere decir que estamos satisfaciendo a nuestro resultado, nuestro valor, ¿no? Que queríamos corregir. Por lo tanto, directamente nos vamos a desnivel corregido. Y aquí va a ser igual el desnivel corregido. El desnivel corregido es igual a la sumatoria de estos dos, es decir, menos 0.472 menos, o se puede decir más, paréntesis, menos 0.066, ¿no? En este caso se suman estos dos, vamos a tener aquí menos 0.0, digo, 532, ¿no ven? El siguiente, y de la misma forma se van a sumar, menos 1.27085. Si en algún valor me estoy equivocando, me avisan, ya estoy haciéndolo a cálculo matemático. A ver si funciona todavía mi cerebro, está muy computarizado, quiero hacerlo funcionar. Por eso igual estoy haciendo en este programa, si no Excel lo hubiera hecho y sin usar nada, ¿no? Ese de aquí va a ser 0.383 menos 0.066
717 menos 0.646. Esto va a ser 0.275. Creo que sí, por no estarme equivocando. Y aquí esta sumatoria va a ser 1.041. ¿No ve? ¿O me he equivocado en alguno? Está bien, Auxi. Ah, ya, gracias. Ahora sí, la sumatoria, con esto ayúdenme. Esta sumatoria. Menos 1,481. 481. Sí, sí. Menos 1,481. ¿Están bien todas mis restas? Porque no teníamos un error de nada aquí. Debería habernos salido sin error. Ahorita tenemos 1 milímetro de Debe ser, error. Auxi, por el redondeo que tuve al dictarle los valores. Cuando hice la sumatoria tomé en cuenta todos los decimales. Auxi sí sale error de 1 milímetro. Acabo de comprobarlo. Ya, debe ser Es 462. 62, 82. Ah, no, de la corrección de las cotas. Menos 0.462. Ya, gracias. Ahí está entonces el milímetro de error que debería haber, ¿no? Es por el tema de redondeos. Y está permitido hasta 3 milímetros de error, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos los desniveles corregidos, procedemos a calcular directamente las cotas. Entonces, aquí vamos a colocar la cota del punto BM1. ¿Cuál era esa cota? Era 2561.23 o 230, ¿no? Entonces, la cota del punto 1 en este caso va a ser, aquí igual con sus calculadoras todos, y me dictan el primero que calcule, ¿ya? 2561.23 menos 0.532. ¿Cuánto sale eso? 2560,698. Ya. Ahora, 2560.698 menos 1.285. 2559,413. Ya. Ese valor, o sea, es decir, 2559.413 más 0.383. 2559,796. Ya. 2559.796 menos 0.717. 2559,079. Ya. 2559.079 menos 646. 2558,433. Ya. 2558.433 más 0.275. 2558,708. Ya. 2558.708 más 1.041. 2559,749. 749. Ya, gracias. Ahora, si se dan cuenta, la cota que yo me había dado para el BM2 es 2559.750. Y el valor que estoy hallando es 749, es decir, con ese milímetro de error que hemos obtenido, ¿no ve? Por lo tanto, ahí termina lo que es el cálculo de las cotas. ¿Alguna duda sobre esto, chicos? Sí. Dime. Estas lecturas de atrás y de adelante, ¿son distancias horizontales o verticales? Estas lecturas, Sí. las lecturas son, es como cuando tú te paras con el equipo. O sea, las lecturas sacas donde tú te paras con el equipo. Es decir, vienes acá, estás estacionado con el equipo topográfico y como es un levantamiento con nivel, tienes una línea recta, ¿no ven? Donde tú tienes los puntos acá, o sea, tienes la mira posicionada en este sector y cuando miras hacia este lado,
vas a tener esto, ¿no? Vas a tener 3 lecturas. Pucha. Muy pequeño. Ya, pasable. Vas a tener aquí un hilo superior, un hilo inferior, y acá tienes un hilo axial, ¿no ve? Y tu terreno más o menos está yendo en esta forma. Entonces, es como si nosotros tuviéramos acá el punto 1 y este fuera el BM1, ¿no? Para nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué punto es este de acá? Porque aquí tenemos nosotros 0.762, ¿no ve? Que es la lectura, no es distancia, es la lectura que tú estás haciendo para tu hilo axial. El valor que se está colocando ahí en lectura atrás, lectura adelante, es justamente el hilo axial, la lectura que tú tienes del hilo axial. Las distancias ya se calculan con estas otras de acá, ¿no? Se calculan con el hilo superior y el hilo inferior. ¿No ve? Sí, o sea, está bien. Ya, Muchas gracias. ya no te preocupes. Entonces, estas lecturas no hemos multiplicado por la escala. No, Es- no, te estás equivocando, estás confundiendo. Lo que hemos multiplicado por la escala o por la escala son las distancias que teníamos, es decir, a ver, esto de acá, del BM1 hacia el punto 1, como ya era un gráfico que te estaba dando en el examen, la hoja del examen te daba directamente los puntos y esas uniones que tenían con línea segmentada que les he dibujado, ¿no ven? Para denotar cuáles eran las estaciones. Entonces, lo que tenías que hacer en este examen es medir con regla cuánto vale esto. Es decir, esta distancia tenías que medirla con regla en centímetros. ¿No ve? Y eso es lo que hemos hecho acá, en esta parte de distancias que he puesto. Acá, lo que hemos hecho es eso. De BM1 hacia el punto 1, tenemos una distancia aproximada, esta de acá, de 3.2. ¿No ve? Del punto 1 al punto 2, la distancia aproximada es de 3.5 centímetros. Del punto 2 al punto 3, 2.8 centímetros. Del punto 3 al punto 4, 3.5. Digo, 3.1, perdón. Del punto 4 al punto 5, 4.5 centímetros. Del punto 5 al punto 6, 3.8 centímetros. Y del punto 6 al BM2 tenemos 3.6 centímetros aproximadamente. Una vez que tenemos estos valores que son en centímetros, aquí vamos a colocarle, se multiplica por la escala. La escala nos dice que es de 1 a 5200, lo cual significa que en cada centímetro vamos a tener 52 metros. Y es por eso que, como tenemos valores en centímetros, multiplicamos por 52 para tener un resultado directamente en metros, ¿ya? Una vez que hacemos eso, que tenemos estos valores que van a estar en metros, lo llevamos directamente a la planilla, ¿no? Punto visto y distancias horizontales. Distancia horizontal es todos estos valores que yo he obtenido. 166.4 la primera distancia, 182 la segunda, la tercera 145.6, 161.2 la otra, 234, 197.6 y 187.2. Esas son las distancias horizontales. Estos valores que yo he puesto acá son las lecturas que tú vas a tener, es decir, son puro hilos axiales, ¿ya? Esos que estoy pintando los de amarillo. Listo, muchas gracias. Ya, de nada. Solo no se confundan en esa parte, ¿ya? Así primera vez creo que he visto este examen. Con este examen he aprobado la materia. Por eso me acuerdo del ejercicio y también por eso quería explicarles un poco de esto, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chicos? No sé. Para graficar el perfil longitudinal, ¿los dos PM se grafican igual o no? No, tienes que leer muy bien la pregunta. En este caso yo no tenía el enunciado, ¿no ve? Pero mi enunciado podría decirme, a ver, ejercicio 1, ponte. Hallar, de acuerdo a la gráfica planimétrica y considerando que los valores
Y considerando que los valores en cada segmento de recta son los hilos axiales, calcular las cotas de todos los puntos y realizar una gráfica planimétrica, realizar el perfil longitudinal, calcular las cotas de todos los puntos y realizar el perfil longitudinal de los puntos del proyecto. Y te especifica cuáles son los puntos de proyecto de 1 a 6, ¿no? Si hubiera usado otra nomenclatura, es decir, si hubiera usado A, B, C, D, E, F, G, habría puesto, en vez de 1 a 6, habría puesto este otro paréntesis que diría A a F. ¿No ven? Calculemos con otro color esto. Directo resaltador, ¿no? Dependiendo de la notación que tengan, los BMs no se grafican en los perfiles longitudinales, a no ser que el enunciado te diga que sí consideres el BM, ¿ya? En una siguiente clase vamos a hacer un ejercicio donde nos dice que los puntos son colineales, ¿ya? Es un poquito más complejo. Ese ejercicio es un examen pasado donde es la combinación de levantamiento con nivel de ingeniero, un tramo intermedio que es con teodolito, y un tercer tramo, una tercera estación con nivel de ingeniero, ¿no? Entonces vamos a hacer ese ejercicio en una siguiente clase, ¿ya? Pero por ahora tomen en cuenta eso, que los perfiles longitudinales no se dibujan de los BMs, a no ser que el enunciado te diga que sí se grafica, ya que sí los tomes en cuenta para el proyecto. Si no se toman en cuenta para el proyecto, o si no te especifica eso en la pregunta, y no haces eso, directamente solamente los puntos del proyecto. En este ejercicio serían de 1 a 6, ¿no ven? ¿Alguna otra duda, chicos? No sé. O si para la corrección de cotas, digamos, si no te da un segundo BM, ¿cómo se haría? Te tiene que dar, es una poligonal abierta. Yo en este caso no tenía un valor aproximado. Todos los datos que los he puesto acá, me los he inventado ahorita, ¿ya? Y por eso es que he esperado al final hacer una sumatoria de desniveles para recién darme un valor de cota acá, ¿ya? Del BM2. Pero si el ejercicio es una poligonal abierta, es decir, BM1 y BM2, te tiene que dar esos dos valores. Y digamos, si no me diera, se asumiría que no tuviera error y se procedería como si fuera simplemente una estación, ¿verdad? Sí, no tendrías corrección, pero estaría mal el ejercicio, ¿no? Porque sí o sí te tiene que decir, si es una poligonal abierta, te tiene que dar los dos datos de los BMs, ¿ya? Eso, acuérdense siempre, en cualquier proyecto que realicen, ya sea un canal, sea una carretera, alguna red abierta que quieran hacer ustedes en algún proyecto, por lo menos tienes que tener dos BMs, uno de inicio y otro de final, ¿ya? Y eso es lo que hemos hecho ahora, ¿no ven? BM inicial y BM final. Y en la otra opción de tener una poligonal o hacer una corrección en nivelación es una poligonal cerrada, ¿no ven? La poligonal cerrada, que significa en este caso que nuestro BM1, nuestro punto inicio, va a ser el mismo punto final, ¿no ven? Está bien, gracias, José. Ya. Si tuviera BMs intermedios, ¿tuviera que corregir por tramos? Sí. Tendría que haber una corrección por tramos. En este caso, creo que el ejercicio que tienen ustedes... Sí, disculpe una pregunta. Dime. Hola, no te escucho. Disculpe, los ejercicios del gabinete. Ya. Cuando nos dan ángulos horizontales en la planilla del 2 y del 5, es solo para confundir, ¿no? Porque solo nos está pidiendo cotas. Sí,
en sus exámenes de la misma forma, el INGE les puede colocar datos extras a su examen que les haga confundir. Ustedes solo tomen en cuenta el enunciado y lo que les pide. Si les da algún dato extra es para despistarlos y hacerlos confundir un poco. ¿A ver? Voy a modificar, chicos, este archivo. Son 2 ejercicios repetidos ahí. Voy a modificar, son 8 ejercicios en total. ¿Ya? Terminando esta clase, tengo otra clase. Después de esa clase, a las 2, 2 y media, lo voy a modificar. Solamente voy a borrar 2 ejercicios que están repetidos, ¿ya? Que me he gileado en este caso. Justamente el 2 que me estabas diciendo y el 2.5 es lo mismo, ¿no ve? Luego el otro ejercicio era, no me acuerdo, creo que era este. Voy a revisar. 1.6. Oh, sí, en el ejercicio 3, 6, perdón, en el ejercicio 6, Ya. este se refiere con ángulo atrás de 0 grados. Sí, tú, por favor. Es un dato para despistarlos, repito. Aquí este dato de observación es solamente para despistarlos, ¿no ve? Porque tienes acá ángulos horizontales extras que no te ayudan, no te sirven para nada. Y es como si hicieras estos puntos, es como por una parte planimétrica, ¿no? Te da coordenadas norte, este y determina las coordenadas de los puntos de la poligonal. Entonces, en este ejercicio solo tienen que llenar ustedes esta planilla, ¿ya? Son puntos faltantes que tienen, ¿no ve? Tienen algunas cotas, o sea, tienen que jugar con la fórmula de desnivel. Desnivel es igual a lectura atrás, es decir, a este valor de acá, menos lectura adelante, ¿no? Y toditos son eso. Lecturas intermedias no van a tener. Entonces, de esa forma tienen que jugar con la fórmula para poder hallar las cotas respectivas y llenar. Estos datos de observación y de ángulo horizontal son datos extras como para hacer una parte planimétrica, ¿no ve? Aquí te dice de A sería mirando hacia B, tienes el azimut que va a ser 30 grados. Ahora, te paras en B, hace 0 grados en el punto atrás, es decir, hacia donde está tu azimut, hace 0 grados y barres un ángulo en sentido horario de 240 grados, ¿no ve? Luego, te estacionas en C, miras hacia el punto B, nuevamente barres un ángulo horizontal de 240 grados y tienes el punto D, ¿no ve? Si resuelves esta parte con estos valores, te va a dar un ejercicio más o menos de esta forma, o una gráfica, perdón, de esta forma. El primer azimut nos decía 30 grados, ¿no ve? Más o menos hacia aquí va a estar B. Esto va a ser B. Pucha, qué horrible. Aquí va a estar A. Y luego dice, miras hacia atrás y haces un ángulo horizontal de 240 grados. Más o menos hacia aquí. De aquí jalas una recta hacia el punto C. En C te paras, haces 0 grados y barres 240 grados hacia acá. Estos ángulos que te está dando no son ángulos internos, son ángulos horizontales externos, ¿ya? Y toditos son 240 grados. ¿Ya? Pero es un dato extra que no tienes que usarlo. Es como para despistarlos y confundirlos un poco, ¿ya? Auxi, ¿siempre hay que mirar hacia atrás para hacer 0 grados o puede mirarse hacia adelante también para hacer 0 grados? Puedes mirar, o sea, depende del topógrafo en este caso. El topógrafo es el que hace su trabajo como a él le gusta. Normalmente lo que se les explica a ustedes y en toda la parte de planimetría que hemos hecho para estos levantamientos, en una poligonal abierta, lo que hacíamos para tener ángulos internos era mirar al punto siguiente, es decir, nos parábamos en B, ¿no ve? A ver, nos parábamos aquí en B, mirábamos hacia el punto siguiente y hacíamos 0 grados. En poligonal abierta, en cerrada, ¿no ve? En una poligonal cerrada hacíamos esto. Mirábamos hacia el punto siguiente y barríamos un ángulo horizontal en sentido horario para tener justamente este ángulo interno, ¿no ve? En este caso, este ejercicio es de otro texto, maneja otra nomenclatura y otra forma de resolver los ejercicios, ¿no ve? Por eso es que nos da ángulos externos. Pero cuando tú tienes ángulos externos, directamente 360 menos 240, aquí tendríamos otro ángulo, ¿no ve? Que sería este ángulo interno de 120 grados aproximadamente. ¿Ya?
Depende mucho del topógrafo. En este caso, el ejercicio mismo te está especificando cuánto es, hacia dónde estás haciendo, ángulo atrás, 0 grados, ¿no? Entonces, en el punto hacia atrás hace 0 grados y barres los 240 grados como estaba dibujando acá. Pero, repito, este gabinete es de parte de nivelación, ¿ya? Y por si acaso, no se olviden, todos tienen que hacer estos gabinetes. En base a este gabinete y a los perfiles que vayan a calcular, perfiles longitudinales, se les va a dar otro gabinete complementario de movimiento de tierras. Entonces, sus perfiles longitudinales traten de dibujarlos bien, que sean bonitos, entendibles, porque, como les digo, un siguiente gabinete, cuando el INGE avance movimiento de tierras, se les va a complementar a este mismo gabinete, es decir, a sus mismos perfiles longitudinales, un perfil de proyecto para que ustedes realicen cálculo de volúmenes, ¿ya? Listo, listo, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos, sobre el ejercicio, nivelación de la práctica? Sí, justamente esa duda tenía lo que estás haciendo abajo, lo de los ángulos horizontales. Ya. ¿Cuál Por es? ejemplo, sí, eso, por ejemplo, en el proyecto de los repitentes, no especificaba, no te daba ángulos horizontales y no especificaba si has mirado al punto de adelante o al punto de atrás. Y usted lo había hecho mirando al punto de adelante hacia atrás, digamos. Y así se podía hacer, digamos, pero no, en ningún lugar especificaba. Y yo tuve que hacer porque primero hice, miras hacia atrás y vas desde el ángulo adelante. ¿Por qué? Porque justamente encontré exámenes resueltos de esa forma. Cuando no te especificaban, lo hacían así. Ya, pero a ver, en toda la parte que hemos hecho, y el anterior semestre también les he explicado esto, cuando tienes una poligonal abierta, a ver, más o menos una W me ha salido, y vamos a hacer una cerrada más, ¿ya? ¿Qué fue este programa para dibujar? Ya, más o menos tenemos esto, ¿no ve? Aquí va a estar 1, 2, 3, 4 y aquí un punto 5. Una poligonal abierta y una poligonal cerrada de esta forma. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Cuando tienes una poligonal abierta, lo que siempre se ha hecho y en los campos que hemos realizado, lastimosamente este año no se han podido realizar campos, pero siempre en forma presencial lo que hacíamos, para una poligonal abierta, te estacionabas, o sea, primeramente sacabas del punto 1, te estacionabas acá y sacabas una lectura a un punto cualquiera, es decir, a un punto 2 en este caso. Y de este punto tú calculabas su azimut respectivo. Ponte que aquí estaba el norte y con brújula sacábamos este azimut, ¿no ve? Una vez que ya tenías ese azimut, te venías a esta otra estación, te estacionabas en 2 y mirabas hacia atrás y hacías 0 grados. Y luego barrías un ángulo en sentido horario hacia el punto 3, ¿no ve? Te estacionas en 3, miras hacia un punto anterior que va a ser 2, hace 0 grados. Y de acá miras en sentido horario un ángulo horizontal hacia el punto 4, ¿no? En este caso, una poligonal abierta primero, a ver, te estacionas y miras al punto anterior y hace 0 grados ahí, ¿no ve? Guión 0 grados. Caramba, 0 grados. Ahora, eso es lo que se hace todos los campos en la materia, ¿ya? Igual los ejercicios de Casanova se los han ido resolviendo de esta forma, ¿ya? Ahora, en una poligonal cerrada, ¿qué sucede? En una poligonal sucede lo siguiente. Estamos, ¿con qué he hecho un azimut? Con rojo. Entonces, estamos en la estación 1, sacamos un azimut de partida, es decir, miramos hacia el punto 2, sacamos ese azimut. Y para esto nosotros ya tenemos que tener previamente
ubicados dónde van a estar los puntos, ¿no? Si queremos medir un terreno, ya tenemos más o menos los vértices, ¿no? Entonces, tú vas, te estacionas en el punto 1, en este caso, que es tu punto inicial, miras hacia el punto siguiente, haces 0 grados en este punto, sacas sus lecturas, tanto superior, hilo superior, hilo axial e hilo inferior, y barres un ángulo en sentido horario hacia tu estación anterior. ¿Ve? Y en esta estación anterior, de la misma forma, tú calculas este ángulo horizontal. Una vez que tienes eso, procedes a cambiar de estación, vienes a la estación 2, te estacionas en 2, miras hacia el punto siguiente, 0 grados, y sacas un ángulo horizontal en este sentido. ¿No ve? Te estacionas en 3, miras hacia un punto siguiente, 0 grados, y tienes esto, barres este ángulo horizontal. De la misma forma en 4, te estacionas en 4, miras hacia el punto 1, 0 grados, y barres un ángulo en sentido horario hacia el punto anterior. ¿No ve? O sea, en este caso, los ejercicios que hacemos con poligonal cerrada siempre varían. O sea, es lo contrario. Te estacionas y miras al punto siguiente. Y en el punto siguiente hace 0 grados. Normalmente, casi siempre los trabajos hemos hecho así. En sus gabinetes igual eran de esta forma, no habían en otro sentido. O sea, sus poligonales abiertas tenían ángulos horizontales en este sentido, empezando primero y mirando al punto anterior, ¿no ve? Mirando al punto anterior se barría este ángulo horizontal. En una poligonal cerrada, en los ejercicios de poligonal cerrada, de la misma forma se ha hecho. Te estacionabas en una estación, mirabas al punto siguiente, hacías 0 grados y barrías un ángulo en sentido horizontal. Porque, ¿qué habría pasado? En el caso del ejercicio que tienen ustedes en su gabinete, que no tienen que hacer la parte planimétrica, hubiera sido esto, ¿no ve? Si hiciéramos como una poligonal cerrada, esta poligonal abierta, tendríamos lo siguiente. Haríamos 0 grados acá, barreríamos este ángulo horizontal y tendríamos este ángulo horizontal, que sería el ángulo externo, ¿no ve? Y para una poligonal cerrada, el ángulo externo no nos sirve. Lo que necesitamos es el ángulo interno, que sería este otro de acá, ¿no? Y es por eso que hacemos 0 grados en el punto siguiente y barremos hacia el ángulo, hacia el punto anterior, ¿no ve? Igual, cualquier duda que tengan, no duden en consultarme, chicos. No soy un ogro. Si me preguntan cualquier duda que tengan, o sea, se las voy a responder tras que pueda, ¿ya? Aún sí, una última duda. En el ejercicio 10 del gabinete nos dice que todas las distancias son iguales y no nos da una distancia. ¿Esa distancia nosotros la asumimos? Sí, les dije eso, pueden asumirse distancias de 10 metros, ponte, entre punto y punto, y la siguiente igual es 10 metros, ¿no? O si quieres te asumes 20 o 50, depende tuyo, no afecta en nada eso. Está bien, gracias, Ausi. Ya. Es un ejercicio de examen, por si acaso. Ya, ese ejercicio, ese de acá. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? No sé, ya va a ser hora. Ya, creo que no hay más dudas. Voy a dejar de compartir y dejar de grabar.